Un disco de hockey con una masa de 0.3 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de hielo. Los dos palos de hockey golpean el disco simultáneamente, ejerciendo las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura 5.4. Nos piden determinar tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Tenga en cuenta que nos están pidiendo la dirección y la magnitud de la aceleración total, no sus componentes. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es descomponer vectorialmente los dos vectores de fuerza. Entonces, las componentes en Y se multiplican por el seno de su respectivo ángulo y las componentes en X en el coseno de su respectivo ángulo. Posteriormente, lo que hacemos es reorganizar los términos con las componentes totales. Es decir, la componente total en Y va a ser igual a la suma entre la fuerza número 1 en Y más la fuerza número 2 en Y. Pero la fuerza número 1 en Y es igual a su respectiva componente con ángulo y magnitud del vector, y la fuerza número 2 en Y, pues lo mismo. Y sucederá lo mismo para el vector de la componente en X. Porque recuerde que una de las propiedades de los componentes en X y en Y es que son aditivas. La fuerza total en Y es la suma de todas las fuerzas en Y. La fuerza total en X es la suma de todas las fuerzas en X. Para el reemplazo vamos a tener en cuenta primero un análisis dimensional implícito. Todas las fuerzas están dadas en Newton y los ángulos son adimensionales. Por lo tanto, Newton es factor común y por lo tanto va a salir como factor común en ambas sumas. Por lo tanto, solo vamos a reemplazar valores. Fuerza número 1, 5 Newton. Pero el Newton ya lo tenemos en cuenta. Ángulo número 1, 20 grados, pero por debajo del eje X. Eso quiere decir que no son 20 grados, sino menos 20 grados. O 340 grados. Da lo mismo. Pero este menos hay que tenerlo en cuenta. Fuerza número 2, 8 Newton, que ya tenemos en cuenta en el factor común. Y su ángulo de 60 grados normales. Para las componentes en X, básicamente son los mismos valores, solo que en lugar del seno es el coseno. Ahora operamos los valores con la calculadora. Tenga en cuenta que en la calculadora podemos escribir 5 seno de menos 20 y no va a dar error. Así que con eso nos evitamos ese por. Más 8 seno de 60. El resultado a dos cifras significativas es 5.2 Newton. Ahora para X, básicamente es lo mismo. 5, pero en este caso coseno de menos 20, cierro paréntesis, más 8 coseno de 60. Cierro paréntesis, el resultado a dos cifras, 8.7 Newton. Hecho esto, recomponemos el ángulo del movimiento, que será igual al arco tangente o tangente a la menos 1 o inverso tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Newton que multiplica y Newton que divide se cancela, por lo tanto podemos operar los valores directamente en la calculadora. Así que escribimos inverso tangente del componente en Y 5.2 sobre el componente en X 8.7. El resultado de dos cifras significativas es de 31 grados o 30.8 grados para evitar errores de redondeo. Entonces, con el ángulo y una de las componentes totales, puedo aplicar una expresión de definición del seno. Recuerde que el seno de teta axiomáticamente se define como su componente en Y sobre el vector total. Como estoy buscando esta componente total, la paso a multiplicar y el seno de teta a dividir. Y estos dos términos los conozco. El componente en Y es 5.2 Newton y el ángulo involucrado 30.8 grados. Con lo cual me evito tener que hacer una operación de terna pitagórica. La única unidad de entrada es Newton, será la única unidad de salida y operamos los valores. 5.2 sobre el seno de 30.8. El resultado de dos cifras significativas es de 10 Newton. Por lo tanto, ya sé el ángulo al cual va a estar apuntando la aceleración. Y la razón de eso es bastante sencilla.
En la forma vectorial de la segunda ley de Newton, fuerza es un vector y aceleración es otro vector, mientras que masa es un escalar. Por lo tanto, el ángulo al cual apunte la fuerza total deberá ser el mismo ángulo al que apunte la aceleración total. Por lo tanto, el ángulo θ total va a ser tanto el ángulo de la fuerza total como el ángulo de la aceleración total. Así que este ángulo ya es la dirección de la aceleración. Solo nos falta la magnitud de la aceleración total. Y por lo tanto, simplemente es despejar y expresar la ecuación de manera elegante. Sé que la magnitud de la fuerza es 10 newton, a dos cifras significativas, y que la masa es de 0.30 kilogramos. Sé que newton es igual a kilogramo, que es la unidad de masa, por la unidad de aceleración metro sobre segundo al cuadrado. Así que kilogramo que multiplica kilogramo que divide se cancela. La única unidad que queda es metro sobre segundo, que es la unidad de aceleración. Y 10 sobre 0.30 kilogramos es lo que vamos a operar en la calculadora. Entonces el resultado es de 33.3 periódico. Voy a anotarlo como 33. Por lo tanto, la aceleración será de 33 metros sobre segundo al cuadrado con un ángulo de 30.8 grados. Tenga en cuenta que como aquí estoy calculando la aceleración como un término vectorial, la solución que tengo que dar debe estar dada con una magnitud y un ángulo. Aunque el ángulo lo tengo que redondear a dos cifras significativas, o sea 31 grados. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.